Hola amigos, soy Ardlira y bienvenidos al primero de una saga de videos en donde intentaremos realizar el reto de atrapar a todos los Pokémon en sus juegos originales. Básicamente el reto consiste en hacer una Living Dex, es decir, debemos tener un Pokémon de cada especie. No basta con conseguir un Charmander y evolucionarlo en Charizard, sino que debemos tener un Charmander, un Charmeleon y un Charizard. Pero el giro en este reto está en que los Pokémon deben provenir de los juegos donde salieron originalmente. O sea, los primeros 151 deben ser de Pokémon Red, Blue o Yellow, los siguientes 100 de Pokémon Gold, Crystal, Silver, los próximos 135 de Rubí, Zafiro y Esmeralda, y así con todas las generaciones. A esto se le llama Origin Dex. Las reglas son muy simples, no se permite ningún tipo de hack ni método externo para conseguir los Pokémon, y los glitches dentro del juego solo están permitidos si no hay ninguna otra forma de conseguirlo. También todos los Pokémon deben poder ser depositados en Pokémon Home, que es donde haremos el Living Dex. Dicho esto, comenzaremos con la primera generación, jugando Pokémon Yellow en la consola virtual de la 3DS. El primer Pokémon que obtuvimos fue el Pikachu que el profesor Oak atrapa por nosotros y luego nos regala. Más adelante conseguimos un Pidgey en la ruta 1. En la ruta 22 tuvimos bastante suerte, porque pudimos conseguir un Mankey, un Nidoran macho y un Nidoran hembra. Ah sí, y también un Spearow. Luego, de vuelta a la ruta 1, conseguimos un Rattata. Aquí hago un pequeño paréntesis para avisar que muchas veces atrapo más de un Pokémon de la misma especie, solo que no lo pondré en el video para que no se haga tan largo a menos que sea un caso excepcional. En nuestro camino por el bosque Viridian, conseguimos un Caterpie y lo pudimos evolucionar a Metapod. Después de vencer a Brock, nos dirigimos hacia la ruta 3, en donde atrapamos un Sandshrew. Y en esa misma ruta, nuestro Metapod evolucionó a Butterfree. En el Empty Moon atrapamos al poderosísimo Zubat. Más adelante en esa misma zona nos hicimos de un Geodude. También ahí mismo nos apareció un Clefairy y tuvimos la suerte de atraparlo. Y después de algunas batallas contra Pokémon salvajes, nuestro Pidgey evolucionó en Pidgeotto. Seguimos avanzando y también pudimos atrapar un Parras. Llegando a Ciudad Celeste, al ver que nuestro Pikachu estaba muy feliz, una chica decidió regalarnos su Bulbasaur. Y después de vencer a los entrenadores en el Nugget Bridge, un entrenador quiso darnos su Charmander. Luego en la ruta 24 pudimos atrapar a un Bellsprout. Y ahí mismo también atrapamos un Oddish. Y en la ruta 25 capturamos a Venonat. Y luego vencimos a Misty en su gimnasio. Y luego de vencer a Misty fuimos a la ruta 5. Ahí encontramos primero a un Abra que fue bastante difícil de capturar. Y además nos hicimos también de un Jigglypuff. En esa misma ruta, el Charmander que nos habían regalado evolucionó a Charmeleon. Llegamos a Ciudad Carmín, en donde un pescador nos regaló una caña vieja y con ella pudimos pescar al poderosísimo Magikarp. Después decidimos entrar al SS Anne, en donde, después de pelear con varios entrenadores, nuestro Bulbasaur evolucionó a Ivysaur. Una vez conseguido el HM Cut del capitán del barco, pudimos entrar al gimnasio de Ciudad Carmín, en donde vencimos al líder de gimnasio LT Surge. Y fue gracias a ello que el oficial de policía decidió encargarnos su Squirtle. Finalmente entramos al túnel Diglett, en donde atrapamos, así es, un Diglett. Regresamos a la ruta 11, en donde atrapamos a un Drowzee. También allá aprovechamos para subir de nivel a nuestro Squirtle y así evolucionarlo a Wartortle. Un Snorlax nos bloqueaba el camino, así que tuvimos que regresar a Ciudad Celeste para dirigirnos hacia la ruta 9. En esa zona pudimos atrapar a un Raticate, a un Nidorino y a una Nidorina. Más adelante, en la ruta 10, también atrapamos a un Magnemite. Entrando en el túnel Roca, pudimos hacernos de un Machop y con bastantes esfuerzos también capturamos un Onix. Llegamos a Pueblo Lavanda, aunque decidimos no hacer nada aún ahí, y nos dirigimos al oeste a Ciudad Azulona. Antes de llegar, en la ruta 7, aprovechamos para evolucionar a nuestro Abra en Kadabra, para luego intercambiarlo y así evolucionarlo en Alakazam. Que por cierto, para intercambiar Pokémon uso dos consolas 3DS, cada una con una versión del juego. Pasando a Ciudad Azulona llegamos a la ruta 7, en donde había otro Snorlax bloqueándonos el camino, pero aprovechamos para atrapar un Doduo en esa zona. Luego entramos a la mansión Azulona, en donde había un Eevee esperándonos en el último piso. Lo siguiente que hicimos fue derrotar a Erika, la líder de gimnasio de esta ciudad. Luego entramos a la guarida secreta del equipo Rocket. Ahí nuestro Diglett evolucionó en Ductrio.
Y también ahí derrotamos por primera vez a Giovanni. Ya con el Silph Scope entramos a la torre Pokémon. Ahí logramos atrapar a un Gastly que rápidamente hicimos evolucionar en Haunter. Y en el último piso de la torre salvamos al señor Fuji, quien nos dio la Pokéflauta. Luego de eso decidimos evolucionar a nuestro Haunter en Gengar a través de un intercambio. De ahí nos fuimos a Ciudad Azafrán, en donde vencimos al jefe del dojo, con lo que conseguimos a Hitmonchan. En Ciudad Azafrán fuimos a la compañía Seals para salvarla del Team Rocket. Ahí nuestro Wartortle evolucionó finalmente en Blastoise. Y también aquí nuestro Mankey evolucionó en Primeape. También uno de los empleados nos dio un Lapras como agradecimiento por rescatarlo. Y el jefe de la compañía nos dio la Master Ball tras haber vencido a Giovanni. De ahí nos dirigimos a la ruta 12 para usar la Pokéflauta y finalmente poder enfrentarnos a Snorlax, a quien logramos atrapar después de varios intentos. Avanzando un poco nos encontramos con un pescador que nos dio la Super Caña, la cual utilizamos para pescar un Horsey. Luego regresamos a la ruta 16 para enfrentarnos al segundo Snorlax y también capturarlo. De ahí tomamos el camino de las bicicletas y tras varios enfrentamientos con algunos entrenadores, nuestro Ivysaur evolucionó a Venusaur. También ahí usamos la Super Caña para atrapar un Tentacool. Y ahí mismo también nos hicimos de un Shellder. Después volamos a la ruta 12 donde atrapamos un Farfetch. Y ahí también nuestro Charmeleon evolucionó en Charizard. Luego usamos una piedra de agua para que nuestro Shellder evolucionara en Cloyster. En la ruta 15 atrapamos un Weepinbell y también a un Gloom. Llegamos a Ciudad Fuchsia y un pescador nos dio una caña con la que atrapamos a Goldeen. Luego llegamos a la zona Safari, en donde pudimos atrapar un Execute, un Cubone, un Taurus, un Rhyhorn e inclusive un Kangaskhan. De ahí conseguimos el HM Surf y también el HM Strength. Luego vencimos a Koga, líder de Ciudad Fuchsia, y a Sabrina, líder de Ciudad Azafrán. Luego nos dirigimos a las Islas Espuma, en donde atrapamos a varios Pokémon, entre ellos a Krabby, Slowpoke, Staryu, Dewon, Seel y Golbat. Luego llegamos a Isla Canela y en la mansión Pokémon atrapamos a un Grimer y a un Muk. También resucitamos nuestro fósil de Kabutops y vencimos a Blaine, el líder del gimnasio. De ahí viajamos a Ciudad Viridian, donde nos enfrentaríamos por última vez contra Giovanni. Y de camino a la Liga Pokémon atrapamos un Machoke en el Victory Road. Finalmente nos enfrentaríamos contra la Elite 4 y también contra nuestro rival para convertirnos así en los campeones de Kanto, con un total de 74 Pokémon al final del juego. Ahora sí podemos enfocarnos a atrapar Pokémon. En la ruta 23 pudimos atrapar un Fearow. En la Cueva Celeste pudimos atrapar un montón de Pokémon, entre ellos Sandslash, Ditto, Chansey, Lickitung, Rhyhorn, Graveler, Venomoth, Parasect y Seaking. En la ruta 6 atrapamos un Psyduck. En la mansión Pokémon un Growlithe. En la ruta 22 un Poliwag. Y en la ruta 23 un Poliwhirl. Luego pescamos un Tentacruel en la ruta 20. Atrapamos un Ponyta en el camino de las bicis. En la planta de energía atrapamos un Voltorb y un Magneton. En la ruta 25 pescamos a un Kingler. Y en la ruta 12 a un Sidra. Luego intercambiamos un Clefairy por un Mr. Mime en la ruta 2. Conseguimos el Amber antiguo en Ciudad Plateada y lo llevamos a Isla Canela para revivir a Aerodactyl. Finalmente fuimos a la zona Safari y ahí pescamos un Dratini. Luego nos dedicamos básicamente a farmear la liga Pokémon hasta conseguir el suficiente dinero para comprar las monedas necesarias en el Game Corner para intercambiarla por los premios que nos ofrecían. En este caso fue un Porygon, un Scyther y un Pinsir. También aprovechamos para atrapar un Marowak en la zona Safari. Y luego nos pusimos a subir de nivel varios Pokémon para conseguir su forma final. Entre ellos Pidgeot, Golduck,
Rapidash, Slowbro y Electrode. Dodrio, Hypno y Gyarados. Luego conseguimos un par de Pokémon que solamente evolucionan por intercambio. A Machamp y a Golem. Después de ello, utilizamos algunas piedras evolutivas para conseguir más Pokémon. Específicamente a Wigglytuff, Clefable, Nidoking, Nidoqueen, Vileplume, Victreebel, Arcanine, Poliwrath, Starmie y Exeggutor. Finalmente evolucionamos nuestro Dratini a Dragonair y luego a Dragonite. De ahí nos dedicamos a atrapar a las aves legendarias, empezando por Zapdos en la planta de energía. De ahí fuimos a las Islas Espuma, en donde nos encontramos con Articuno y después de varios intentos lo logramos atrapar. De ahí nos adentramos al Camino Victoria, en donde nos enfrentamos contra Moltres. De las tres aves, esta fue la más difícil de capturar, pero al final lo logramos. Luego de ello nos dirigimos al reto final, pues llegamos a Cueva Celeste y ahí nos enfrentamos contra Mewtwo. Y después de varios intentos lo logramos atrapar. Y ahora siguen los starters. Para poder conseguir su línea evolutiva, tuve que iniciar un nuevo juego de Pokémon Blue, ir con el profesor que me diera el Pokémon y luego pasármelo a Pokémon Yellow. Luego tuve que hacerlo una segunda vez. Luego tuve que hacerlo otras 4 veces. Después, a la mitad de esos starters, tuve que evolucionarlos en su segunda fase para tener las líneas evolutivas completas. Otros Pokémon que solamente te dan uno por partida son Eevee y los fósiles. Así que necesito llegar a Ciudad Verde y a Isla Canela al menos en 3 partidas más. Así que aprovecharemos y jugaremos primero Pokémon Azul y luego Pokémon Rojo para conseguir sus exclusivos. Lo primero que hicimos fue conseguir al fósil Helix en el Empty Moon. Luego conseguimos nuestro segundo Eevee en Ciudad Verde. De ahí vencimos al líder del dojo de Ciudad Azafrán y nos hicimos de Hitmonlee. También atrapamos un Poliwhirl y se lo intercambiamos al viejito de Ciudad Azulona por un Jynx. En la mansión Pokémon atrapamos a un Vulpix, a un Koffing y a un Magmar. También en Isla Canela, nuestro fósil revivió en un Omanite. En la ruta 2 atrapamos un Tangela. Y en la ruta 8 atrapamos un Meowth. Ah, y también atrapamos un Pikachu y lo evolucionamos a Raichu con una piedra trueno. Ahora comienza nuestra aventura en Pokémon Red. Lo primero que hicimos fue atrapar un Weedle en el bosque Viridian y también un Kakuna. En la ruta 11 atrapamos a un Ekans. Luego en la mansión Pokémon atrapamos a un Whizzing. Y ahí mismo en Isla Canela conseguimos nuestro segundo Omanite. Luego fuimos a la planta de energía y atrapamos a un Electabuzz. En la Cueva Celeste atrapamos a un Arbok y ahí mismo nuestro Kakuna evolucionó a Beedrill. Todos esos Pokémon junto con nuestro tercer Eevee fueron enviados a Pokémon Yellow, en donde además usamos una piedra a fuego para evolucionar a Vulpix en Ninetales. Y finalmente subimos de nivel nuestro Meowth para convertirlo en Persian. Toca pasarnos el juego por cuarta y última vez. En el Monte Luna tomamos nuestro cuarto fósil, en Ciudad Verde conseguimos nuestro último Eevee y en Isla Canela nuestro fósil revivió a Kabuto. Y ahora sí, ya con todos nuestros Eevees usamos las piedras evolutivas para convertirlos en Flareon, Vaporeon y Jolteon. Y finalmente leveleamos a nuestros fósiles para conseguir a Kabutops,
y a Omastar. Ahora toca usar el glitch para atrapar a Mew. Primero tenemos que conseguir un Abra en la ruta 24 y luego caminar hacia este entrenador sacando el menú al mismo tiempo para poder teletransportarnos justo en el instante en el que él nos ve. Luego tenemos que enfrentar a un entrenador en la ruta 25, pero hacer que él se nos acerque a nosotros. Después de vencerlo, nos teleportamos una vez más y caminamos hacia el Nugget Bridge, en donde aparecerá nuestro menú y justo después de quitarlo, nos enfrentaremos contra Mew, que la verdad no es muy difícil de capturar, pero igual recomiendo que lleven varias Pokébolas. Se puede repetir el proceso, pero en vez de pelear contra el entrenador de la ruta 25, peleas contra este entrenador que está en el gimnasio de Misty, y así puedes conseguir un segundo Mew si así lo deseas. Este Mew no lo podemos pasar todavía a Pokémon Home porque no es un Mew legal. Tenemos que hacer un montón de glitches que incluyen a Missing No, números extraños de cada ítem, e inclusive crashear un poco tu juego para poder hacerlo legal y que su OT sea el de Game Freak. Además, hay otro glitch que te permite hacerlo en un Mew Shiny. Después de todo este largo proceso, por fin lo conseguimos y ya solo toca pasar nuestros Pokémon de Pokémon Yellow a Pokémon Home. Primero usamos el Pokétraslador para pasar a la primera caja de nuestro juego al banco Pokémon. Sin embargo, el Pokétraslador solamente puede pasar la primera caja de cada juego, así que tenemos que mover los Pokémon de las otras cajas a la primera para poder pasarlos. Ya que tenemos todos los Pokémon en el banco Pokémon, ahora sí podemos vincularlo al Pokémon Home a través de un código. Y así, después de tanto esfuerzo, conseguimos pasar los primeros 151 Pokémon de Yellow a Pokémon Home, incluido nuestro Mew Shiny. Completando así la primera parte de nuestro reto de atrapar a todos los Pokémon en sus juegos originales. Si quieren seguir viendo los demás videos de esta saga, no olviden darle like y suscribirse. Además de seguirme en Twitch, en donde hago estos retos en vivo.